Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. Alégrate con nosotros, creemos que la presencia del Señor está en tu casa. Como un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad.
cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Y es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Oh, tu espíritu está aquí. Y es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Espíritu, ven, llena ese lugar. Inúndanos. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí, milagros pueden suceder. Y es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí, milagros pueden suceder. Tu espíritu está. Se está moviendo allí en tu casa ahora. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así lo dice la palabra. Dios te bendiga. Qué bueno este día poder una vez más estar en la casa de Dios y entender que cada día vamos a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dice la palabra del Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Quiero en esta oportunidad decirle que la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares. Shalom, la paz del Señor sea contigo. Y vamos a reconocer este día, ¿verdad? Primeramente la bendición que Dios nos da de poder estar juntos a través de este medio y dar gracias a Dios por lo que Él está permitiendo. Gracias al Señor por este equipo de trabajo de la iglesia, de medios. Gracias a Dios por esta labor que domingo a domingo podemos tener la bendición de tener el servicio en línea. Y también usted que es un fiel del Señor que se congrega con nosotros a esta hora, queremos decirle Dios te bendiga. Si estás ahí en el chat, manda un saludo y reportando desde dónde estás en este momento congregándote. Entonces vamos a orarle al Señor. Oremos a Dios para que Él nos hable. Ya Dios sea glorificado en medio de la alabanza y ahora creo que el Espíritu Santo también nos va a ministrar su poder y su amor en esta hora. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos da vida. Gracias, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón para que nos hables. Nos disponemos a escucharte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces el día de hoy nuestro tema es un tema que está vinculado con lo que hemos venido hablando en este último tiempo, en este último periodo del año. Hoy estamos hablando de sanidad y milagros. Y cuando hablamos de sanidad y milagros, pues mira, tenemos que ir inmediatamente a reconocer que ese es el poder de Dios actuando de la misma manera que ha operado y ha actuado desde siempre, con los mismos milagros que Dios comenzó en el momento que comenzó a crear la humanidad, comenzó a crear el universo, creó al hombre. Todos son milagros de Dios. Los milagros que en aquel tiempo, en el antiguo pacto, con Moisés, Dios se glorificó para hacer milagros, dividir el mar rojo en dos, golpear aquella roca para que brotara agua y pare de contar. Milagros. Y quiero decirle con esto que entonces nos trasladamos inmediatamente al nuevo pacto y entonces ver los milagros de Jesús. Milagros. Y cuando hablamos de los milagros de Jesús, mira, es una lista de verdad que es muy grande la lista. El Señor Jesús comienza su ministerio
Y precisamente cuando comienza con un milagro maravilloso. Convirtió el agua en vino. Milagros de sanidades, milagros de libertad a endemoniados, sanó al cojo, sanó al ciego, resucitó muertos, sanó la hija de Jairo, sanó el hijo del oficial, sanó el siervo del centurión. Milagros. Detuvo la tormenta, la tempestad, caminó sobre las aguas. Milagros de Dios. Milagros. El milagro de ir a esa cruz, el mayor milagro para nosotros, la muerte de Jesús, para que a través de ese milagro hoy podemos tener vida eterna. El milagro de su resurrección, el milagro de su ascensión, para nuevamente estar en la gloria. Mira, los milagros del Señor. Y quiero decirle que Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por todos los siglos, por la eternidad, Él será el mismo. Quiere decir, mi amado, que usted y yo hoy podemos decidir si queremos vivir realmente creyéndole al Señor y disfrutar de su poder, de sus milagros. Sanidad y milagros, entonces, es nuestro tema el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales acompañarán a los que crean. Se trata de eso. Recordemos que la palabra nos dice que sin fe, mira, no vamos a ningún lado. Es imposible agradar a Dios. Estas señales seguirán ¿a quién? A los que tengan fe, a los que crean. Dice, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, cuando beban algo venenoso no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Milagros. El poder de Dios actuando. Y estas señales seguirán a los que crean. Y esa palabra es relevante para nuestro tiempo. Esa palabra está viva para el día de hoy y seguirá estando por la eternidad, estando relevante hasta que el Señor venga. Estas señales seguirán. Quiere decir, mis amados, que nosotros debemos entender por la palabra que los milagros nos deben seguir a nosotros, no nosotros seguir a los milagros. Los milagros de Dios, las señales de Dios, el poder de Dios nos sigue. ¿Y por qué nos sigue? Porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces tomemos este día estos dos versículos de Marcos 16 como versículos centrales. Note usted que está subrayado ahí, y estas señales acompañarán a los que crean. Esta es la nueva versión, la nueva Biblia viva. Solamente a los que crean. Los que no crean se lo pierden. Por eso quiero invitarle el día de hoy a que usted sea una persona de fe, que usted decida creer la palabra de Dios en su totalidad, no a medias. Los milagros, el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, los dones espirituales son para nosotros. Es para la iglesia de hoy, del siglo XXI. Así es que créele al Señor. Y entonces vamos rápidamente a ver allí en ese capítulo 16 estos 5 versículos desde el 14 hasta el 18 para ver todo el contexto de lo que Dios está hablando. Dice el versículo 14, estamos leyendo en la unción del Espíritu Santo: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Está hablando de que finalmente Jesús, una vez que ha resucitado, se apareció a los 11 discípulos. Recordemos que ya en ese momento Judas ya se había ahorcado y ya no estaba dentro de esos 12. Por eso dice, se le apareció a los 11 que estaban sentados en la mesa después de ese momento tan especial de su resurrección. Y dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿A quién? A los discípulos, a los que estuvieron con él, a los que caminaron 3 años de la mano, a los que estuvieron escuchando la palabra directamente, esa enseñanza divina que venía de la boca de Jesús, que venía de Dios y salía de la boca de Jesús. El Señor Jesús les reprochó, mira, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no creen? Yo pienso que les dijo, ¿cómo es posible? Ustedes estuvieron conmigo, yo les dije a ustedes que iba a resucitar al 3er día. ¿Y por qué no creen? Pedro y el discípulo amado Juan fueron allá a la tumba, vinieron corriendo a decirles a ustedes que no estaba el cuerpo y no creyeron que yo había resucitado. El Señor Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Dice, porque no habían creído
a los que le habían visto resucitado. Versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y pensaba en esto, bueno, el Señor Jesús llega, ¿verdad? Se sienta con los discípulos, les habla acerca de que por qué tenían esa dureza de corazón, por qué no creían. Inmediatamente les dice: mira, lo que ustedes tienen que hacer es creer, y entonces, llenos de una fe viva, entonces ir y llevar el evangelio de salvación a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, pero llenos de fe, con una fe viva, con una fe activa. Sin creer no pueden entonces dar a conocer a Jesucristo. Y dice entonces: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces nos vamos a los dos versículos que leímos al principio: y estas señales seguirán a los que creen, dice esta versión. A los que creen, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, qué maravilloso el día de hoy que nosotros podamos recibir de Dios que Él quiere seguir obrando, que Él quiere seguir actuando a favor de su pueblo. Y es con sanidades, con milagros, es con su poder actuando, es levantando al enfermo, es restaurando al caído, es libertando al endemoniado, es dando milagros en este tiempo de provisión, milagros de Dios, milagros del cielo, milagros extraordinarios. Entonces, para esto es muy importante, como usted puede ver allí, que cada uno de nosotros como hijos de Dios tengamos una fe extraordinaria. Y ese es un don del Espíritu, una fe extraordinaria. Recordemos que es necesario creer la palabra de Dios. Y si creemos, entonces, mira, vamos a ver la gloria de Dios. Si creemos, vamos a ver los milagros, cómo el Señor los sigue haciendo, porque Él es el Dios de los milagros. Vamos a seguir caminando, pero vamos a caminar ahora en la bendición de la llenura del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Notemos que dice que les reprochó su incredulidad. A los discípulos les faltaba esa fe extraordinaria, y entonces el Señor Jesús les reprochó su dureza de corazón, porque no habían creído, les faltó fe. Y por eso es que es tan importante que nosotros entendamos el día de hoy que es necesario creer. Debemos tener esa fe puesta en Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces encontramos un momento también en la vida de Jesús, cuando Él está llevando adelante su ministerio, que Él les dice también a los discípulos: oh generación incrédula. Oh generación incrédula, ¿por qué no creen? Sucede que había un hombre que tenía un hijo, y este hijo está señalado en la Biblia como que era un lunático, o también está señalado en la Biblia como que tenía un espíritu mudo. Estaba siendo atormentado por demonios, y entonces este hombre estaba angustiado porque los demonios lo llevaban a que se tirara contra el fuego para que se quemara, o lo llevaban al agua para que se tirara al agua y se ahogara. Lo querían matar. Y este padre, yo me imagino la situación de este pobre hombre angustiado, se acercó a los discípulos y le pidieron, él le pidió a los discípulos: por favor, oren por mi hijo. Y entonces dice que los discípulos oraron y no pasó nada. Vino el Señor Jesús y este hombre les dice: mira, Jesucristo, ayúdame. Se tiró a los pies de Jesús a pedirle ayuda. Mi hijo está padeciendo de esto desde que era niño, ayúdame. Los discípulos oraron, pero no pasó nada, Señor. Y es cuando ahí en el versículo 17 del capítulo 17 de Mateo dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
traédmelo acá. Y cuando el Señor Jesús les dice, oh generación incrédula y perversa, me hace pensar en lo que les dijo después, allá de su resurrección. Duros de corazón, incrédulos. Y el Señor les dice esto a los discípulos y también le dice esto al papá de ese muchacho, porque entiendo por la palabra entonces que la fe, mi amado hermano, tiene que ser del que va a recibir el milagro, pero también tiene que ser una fe extraordinaria del que está ejercitando el don. Nosotros no podemos ir a orar por alguien como siervos de Dios sin fe, porque estaríamos entonces negando lo que estamos haciendo. Tenemos que creer, y este es un tiempo maravilloso para creer. Qué bueno poder escuchar en este tiempo, en este mes de noviembre del 2021, personas dando su testimonio cómo Dios les sanó. Una hermana acá en la iglesia decía el domingo pasado que sintió un fuego en sus rodillas. Ella estaba sufriendo de una artritis y le dolían mucho sus rodillas, sintió un fuego, no entendía lo que estaba pasando porque ella es nueva. Algunas personas del cuerpo ministerial les hablaron a ella diciendo que era lo que estaba pasando. Está recibiendo un milagro, está recibiendo el poder de Dios, Dios te está sanando. Y ella se fue tan feliz dando gracias, y ya la vieron la semana pasada, la volvieron a ver esta semana, y ella sigue testificando, está muy contenta, Dios me sanó. Y así mira, tantos milagros que estamos viendo en este tiempo. Vemos realmente cómo Dios ha extendido, gloria al Señor, su mano sobre su iglesia, sobre sus hijos. Mira, esto para nosotros es maravilloso, porque allí podemos ver entonces el respaldo de Dios a su palabra y a su obra. Y qué bueno es saber que Dios está con nosotros, no estamos solos. Entonces el Señor les dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo? Tráiganmelo acá. Y dice la palabra entonces que cuando trajeron al muchacho, el Señor Jesús lo que hizo fue reprender a los demonios que salieran. Y entonces dejaron libre a este muchacho y fue sanado en ese momento. Los discípulos, tal vez avergonzados, se retiran con el maestro a un lado y le preguntan, Señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué nosotros oramos y no hubo ningún resultado favorable? Y en el versículo 20 de Mateo 17, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Es necesario, mis amados, tener una fe extraordinaria. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Al que crea, mi amado amigo que está escuchando también, al que crea a Dios, al que crea a su palabra, al que crea y tenga fe en Él, en Jesucristo, dice la palabra, nada os será imposible. Quiere decir que todo es posible para el que cree. Y entonces dice este momento de la Escritura que si tenemos la fe tan pequeña como un granito de mostaza, podemos decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se moverá. Ahora, por favor, no salga de aquí creyendo usted, ay, voy a ir entonces a decirle a aquella montaña que no me gusta donde está puesta para que se vaya para otro lado. Cuidado. Estamos hablando de las montañas, de los problemas, de las montañas, de las situaciones de la vida, de las montañas que se nos vienen encima y nos quieren derribar, de esas montañas que se van levantando y poco a poco se van haciendo más grandes, y cuando nos damos cuenta estamos asfixiados. Y Dios nos dice, si tienes fe, tú le puedes decir a ese problema, quítate, y se quitará. Tú le puedes decir a esa enfermedad, ya basta, y en el nombre de Jesús serás sano. Si tienes fe, tú le puedes decir a ese problema matrimonial, hasta aquí. No queremos seguir llevando una relación de problemas y de angustia. Y entonces, si tienes fe, el Señor te va a dar la respuesta. Entonces, encontramos también la otra óptica de cómo Marcos nos habla a través de este mismo momento cuando Jesús sana a este muchacho. Y dice el versículo 23 del capítulo 9, dice, Jesús le dijo, si puedes creer,
al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. El padre del muchacho clamó y dijo, creo. Jesús, el Hijo de Dios, estaba creyendo también. Tenía una fe extraordinaria. Y entonces en ese momento Jesucristo hizo el milagro. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó lo que es tener fe. Y aquel hombre le dijo a Jesús, ayuda mi incredulidad. ¿Sabe? Es necesario que nosotros le pidamos en este tiempo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ayúdanos a creer, ayúdanos a tener esa fe extraordinaria. Encontramos también un momento muy importante en ese ministerio de Jesús, y es cuando Él llega a Jerusalén. Estaba aconteciendo un momento de una fiesta y había mucha gente que se acercaba a un lugar llamado el estanque de Betesda. Y dice la palabra que en ese lugar entonces había muchas personas, cojos, paralíticos, ciegos, tantos enfermos. Me imagino qué cantidad de enfermos había, porque pasaba algo muy interesante, y es que cuando venía el ángel y movía las aguas de aquel estanque, el primero que llegara a ese pozo, a ese estanque, y se metiera allí, se bañara, se llenara de esa agua, era sano. Pero sabe, dice la palabra que había un paralítico que tenía 38 años allí postrado, y cada vez que eso ocurría, él se quedaba haciendo el intento. Me imagino que se arrastraba, me imagino que procuraba, porque él quería ser sano. Y entonces dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahí en Juan capítulo 5 versículos 6 y 7, el Señor Jesús le dice, ¿quieres ser sano? El Señor Jesús lo vio y supo que tenía muchos años allí postrado, tirado en el piso, padeciendo. La pregunta es que el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y la pregunta hoy para muchos que tal vez vienen o venimos luchando con enfermedades por años, el Señor este día nos dice, ¿quieres ser sano? Así como pasó también con aquella mujer del flujo de sangre, que dice la palabra que estuvo 12 años con un flujo de sangre y estuvo yendo donde los médicos, así lo dice la Biblia, y aquella mujer no era sana hasta el día que ella realmente tuvo una fe extraordinaria para ir y poner su mano sobre el manto de Jesús, y en ese momento el Señor Jesús sintió que un poder estaba saliendo de él, y era porque estaba sanando a aquella mujer. El Señor te dice este día y nos dice este día, ¿quieres ser sano? Pues tienes que creer que Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios que hoy puede hacer el milagro que tú estás esperando. Entonces dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, estamos hablando del paralítico de Betesda. Aquel enfermo le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mira, esto me hizo pensar que tal vez nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que quieren ser sanos, que quieren ser salvos, que quieren ser libres, pero no tienen quien los meta en el estanque de la vida, en el estanque de la salvación, en el estanque de los milagros, en el estanque de la fe. Y este día quiero que por favor tú le recibas a Dios esta invitación que Él nos está dando. Y es que hay tanta gente, tal vez hermanos aún de la misma iglesia, tal vez personas que no son de la iglesia, que necesitan ser llevados, así como lo hizo Jesús en ese momento. Vino y oró por ese hombre para que fuese sano. Si el Señor Jesús no hubiese ido en ese momento, ¿verdad? Mira, ese hombre hubiese muerto de esa manera. Y si usted y yo no vamos el día de hoy a llevar el mensaje, a llevar el amor de Dios, muchas personas van a morir sin conocer a Jesucristo. Entonces, qué importante es que entendamos como iglesia la responsabilidad que tenemos.
Hay personas que debemos ir y preguntarles, ¿quieres ser salvo primeramente? Después, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Y entonces cuando nos digan así como aquel hombre respondió, Señor, sí quiero ser sano, pero no tengo quien me meta, entonces usted y yo necesitamos ir y soltar esa palabra de poder, soltar una oración de fe, hablar la palabra de Dios, ministrar, llevar el aceite como lo dice la Escritura, la Biblia, y ungir a ese enfermo para que sea salvo. Y después dice que Dios lo levantará, eso es que Dios lo sanará. Y dice, y si hubiese pecado, Dios les perdonará los pecados. Entonces, cuando veo a ese paralítico de Bethesda, veo que así hay mucha gente el día de hoy esperando ser ayudado. Esto me hace pensar también en aquel hombre que también un paralítico, y Jesús llegó a la casa, entró a la casa, y cuando Jesús llegó la gente inmediatamente lo abordó y fueron a escuchar la palabra, y aquel hombre paralítico pues no tenía quien lo llevara a la casa. Y 4 hombres se levantaron como amigos de él, como hermanos de él, con fe, y entonces como vieron que no podían entrar normalmente por donde todos entraron porque estaba aquello tan lleno, dice que entonces subieron al techo, a la azotea, abrieron un hueco y allí lo bajaron en su camilla. ¿Sabe? Usted y yo necesitamos ser como uno de esos 4 hombres, porque hay personas que tienen tiempo padeciendo y están esperando la ayuda. En este tiempo yo creo que hay mucha gente que está esperando realmente esa mano de salvación, ese amor de Dios. Está esperando que nosotros como iglesia cumplamos esa tarea para la cual el Señor nos creó, para la alabanza de su gloria, pero también para ir y llevar el mensaje a toda criatura. Entonces, allí vamos a ir terminando. Vemos también en este momento de hablar de sanidad y milagros, en Juan capítulo 11, cuando el Señor Jesús va y resucita a Lázaro. Y nada más quiero mencionar, leer estos 2 versículos, del 40 y del 41. Dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús le está hablando a las hermanas de Lázaro, a los que estaban allí en ese momento tristes, afligidos, porque ya Lázaro tenía 4 días muerto, ya es día. Pero él le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es lo que Dios nos dice este día a través de su palabra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y es lo que nosotros hoy debemos ver como ejemplo a Jesucristo, tener esa fe puesta en el Señor, clamar al Señor, obedecer la palabra de Dios. En Juan 14, 12 dice la palabra del Señor, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Así es que si usted cree, estas señales, dice el Señor, seguirán a los que crean. Estas señales, y estamos hablando de que esas señales son los milagros de Dios. Y dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Bueno, entonces, pues quiero terminar este día, ¿verdad? Invitándole a que usted pueda, una vez más, abrirle su corazón al Señor. Creer su palabra. Tener una fe extraordinaria, creer que es un tiempo para vivir en los milagros de Dios, es un tiempo especial para poder entender que Dios ha depositado sobre nuestras vidas los dones del Espíritu Santo, y uno de ellos es el don de sanidad. Y entonces recordemos que la palabra de Dios dice allá en Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí, y dice, por cuanto me ha ungido para... Y entonces inmediatamente dice, para sanar corazones, para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Mira, la tarea que tenemos es una tarea muy linda, es una tarea muy interesante, y es poder ir y llevar sanidad a esos corazones heridos, es ir y poder llevar sanidad a esos enfermos,
es ir y poder llevar la liberación, proclamar la liberación de Dios a esos cautivos, personas cautivas que no están tras las rejas, pero están prisioneros tal vez del miedo, del pánico, de la ansiedad, de la angustia, prisioneros tal vez de un vicio, prisioneros de relaciones que no son productivas, prisioneros de malos hábitos. Y el Señor dice, mira, nosotros, ustedes, iglesia, cada uno de nosotros debemos ir y llevar y proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros también, a los que están privados de libertad. Qué bueno es saber que en este tiempo seguimos viendo los milagros de Dios y poder entender que Dios sigue obrando. Justamente esta semana escuchaba un programa radial, una mujer dando gracias porque Dios había hecho el milagro y su hijo que estaba tras las rejas en una cárcel acá en Venezuela, en Maracay, Dios hizo el milagro y lo dieron en libertad. Gloria al Señor. Mira, tenemos que creerle a Dios y no es el único caso, son muchos casos que hemos visto de este tipo, ¿no? De lo que Dios hace. Entonces, recordemos que el Señor nos dice que los discípulos iban y ponían sus manos y ungían con aceite y los enfermos sanaban. Y dice la palabra del Señor que si alguno está enfermo, mira, llame a los ancianos de la iglesia. Es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dice, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Siempre tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y siempre es entendiendo que el que tiene el poder es el poder de Dios actuando. Que nosotros lo que somos es instrumentos de Él. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Qué grande, qué maravilloso, cuán bueno, cuán fiel es nuestro Dios, que Él está esperando que hayan algunos atrevidos por allí de sus hijos, que le creamos la palabra para entonces ir y ejercitar los dones espirituales que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Creámosle al Señor, mis amados hermanos. Quiero terminar que usted pueda ver esa lámina. Dice, Cristo murió por mí, yo viviré para Él. Cristo murió por mí, yo viviré para Él. Pero ¿de qué manera viviré para Él? Viviré para Él entonces con una fe extraordinaria. Viviré para Él entendiendo que Él me escogió, que Él me llamó y es para cumplir un propósito. Viviré para Él, para hacer lo que nos dice la palabra allí en ese capítulo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a creerle al Señor. Yo te invito entonces que en este momento podamos hacer una oración y pedirle al Señor en esta oración una vez más, todo aquel que quiera hoy abrirle su corazón al Señor y ser salvo, entonces créale al Señor. Ábrele tu corazón a Él, recibe el amor de Dios manifestado a través de ese sacrificio de Cristo allá en la cruz del Calvario. Y oremos al Señor. Repita conmigo esta oración. Dígale, amado Dios, hoy te entrego mi vida. Abro mi corazón para que vengas y te entrones en mi vida. Señor, estoy arrepentido. Perdóname. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me laves con tu sangre. Te pido, Señor, que a partir de hoy me veas como uno de tus hijos, que me llenes con tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias, Dios amado. También te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre allá en el libro de la vida y que yo pueda caminar como uno de tus hijos con una fe extraordinaria y no como un discípulo lleno de incredulidad. Ayúdame, Señor, a creer. Danos cada día más, aumenta nuestra fe. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues quiero decirles, mis amados, que hemos llegado al final de este día hermoso y podemos dar gloria a Dios, pero antes también quiero de una manera muy especial dar gracias a Dios por el aniversario que hemos tenido estos días jueves, viernes y sábado en la iglesia, aniversario de Jóvenes en Acción.
dar gracias a Dios por este equipo de trabajo que Dios ha levantado por años, dar gracias a Dios por la pastora Dorita y todo el equipo de trabajo, supervisores de Jóvenes en Acción, y felicitarles. ¿Sí? Pensaba que bueno que un día Dios nos dé la dicha de poder celebrar las bodas de oro, ¿sí? Y eso antes de que ocurra esas bodas de oro de Jóvenes en Acción, el Señor nos dará la dicha de celebrar las bodas de oro también de la Iglesia Gran Campaña de Fe, que este año ha cumplido 34 años de haber sido aperturada por nuestros pastores, el pastor Jimmy, la pastora Jill. Damos gracias a Dios de verdad y creemos que en el nombre del Señor grandes cosas haremos. Si estás en Mérida, te invito a que vengas a la iglesia los domingos. Nuestros servicios comienzan a las 7 de la mañana y es cada hora y media hay un servicio nuevo. 7 de la mañana, 8 y media, 10 de la mañana, 11 y media, 1 de la tarde y 2 y 30 de la tarde. De las 2 y 30 de la tarde es el último servicio. Y ya en la noche pues tenemos este servicio que es el servicio en línea, que es a las 8 de la noche. Por favor, si estás allí en casa y quieres levantar tus manos, levanta tus manos. Quiero bendecirte. Padre, muchas gracias por cada uno de tus hijos. Yo te pido en el nombre de Jesús que les bendigas, que les guardes, que les cuides, que les prosperes, que les ayudes en todas sus necesidades, que les llenes cada día más de tu amor y de tu paz. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes, y puedes visitar el blog, que es blog.blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.